Mensaje 3. ¿Cómo terminar el día con Dios? Salmos capítulo 4, versículo 8, dice: En paz me acostaré y dormiré porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Estas palabras del salmista pueden entenderse de dos maneras. Por un lado, reflejan ese descanso interior, ese reposo del alma que encuentra seguridad en la gracia de Dios. Pero también pueden tomarse literalmente como el descanso físico que uno experimenta bajo la protección de la providencia divina. Ambas interpretaciones son válidas y se complementan. David acababa de declarar que el favor de Dios es mejor que cualquier otro bien. Mientras muchos están inquietos, preguntando quién les mostrará el bien, él ya ha hecho su elección. Ha decidido tomar como porción el rostro del Señor, y eso le da una paz que el mundo no puede ofrecer. Así como ninguna luz artificial puede reemplazar la del sol, ningún placer terrenal puede igualar el gozo de tener la luz del rostro de Dios. Quienes han experimentado esa gracia, saben que no hay nada más valioso. Como la paloma que no encontró descanso hasta regresar al arca, así el alma vuelve a su reposo en Dios. Salmos capítulo 116, versículo 7, dice: Que ahora puedo descansar otra vez, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Cuando Dios ilumina nuestro corazón con su presencia, nos llena de gozo y nos da descanso. Aunque otros tengan riquezas o comodidades, quien tiene a Dios tiene todo. Y ese contentamiento da lugar al descanso. Uno se acuesta, duerme y sabe que está seguro. Cuando caminamos a la luz del Señor, no nos falta nada. Él es nuestro sol y nuestro escudo. El sol que alumbra y conforta, el escudo que protege y defiende. La Escritura también nos dice esto en Isaías, capítulo 32, versículo 17, dice: Y este acto de justicia traerá paz, dará tranquilidad y confianza para siempre. La justicia trae paz, produce tranquilidad y seguridad. Así, el favor de Dios da como fruto una serenidad santa. Sin su favor, el alma está inquieta. Por eso, si sientes que hay distancia entre tú y Dios, no duermas hasta haber restaurado esa comunión. Busca reconciliarte con tu mejor amigo. Cuando tengas la certeza de que Él te ha perdonado, podrás descansar verdaderamente. ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Cristo intercede por ti? ¿Dios acepta tus obras por medio de Jesús? Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 dice: Así que vete, come tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque Dios ya ha aprobado lo que haces. Si tienes a Dios como tu Dios, tienes suficiente. Y aunque siempre querremos más de Él, nunca desearemos más que Él. Jeremías, capítulo 31, versículo 25, dice: Pues yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma entristecida. Una vez saciados, viene el descanso. Y ese descanso es dulce, profundo y real. La seguridad también es fruto del favor de Dios. Salmos capítulo 5, versículo 12, dice: Pues tú bendices al justo, oh Señor, lo rodeas con tu escudo de amor. David tenía esa seguridad. Y la misma promesa es para nosotros. Salmos capítulo 27, versículo 3, dice: Aunque un ejército me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Con Dios de nuestro lado, no hay razón para temer. Salmos capítulo 46, versículo 2, dice: Por eso no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Incluso cuando nos enfrentamos a la muerte, no estamos solos. Salmos capítulo 23, versículo 4, dice: Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y como dice el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículos 10 al 11. El nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa,
imaginan que es una muralla alta de seguridad. Nada es más insensato que confiar en las promesas del mundo, que son vanas. Pero es totalmente sabio confiar en las promesas del Dios fiel. Él protege a quienes se mantienen en su camino, y hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dios ha prometido paz a su pueblo. Y esa paz guarda el corazón y la mente de quienes creen. La Biblia, los sacramentos, la predicación, todo ha sido diseñado para darnos esperanza y consolación. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, dice: Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él nunca cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. David, al cerrar su día, cansado por el trabajo y las batallas, se acuesta con este pensamiento: en paz me acostaré y dormiré porque solo tú, Señor, me mantienes a salvo. Aunque estaba rodeado de enemigos, quizá hasta huyendo de su propio hijo Absalón, su confianza seguía firme. Sabía que estaba bajo la protección del Altísimo. Salmos capítulo 91, versículo 1, dice: Los que viven al amparo del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. El corazón del impío se angustia por las amenazas, pero el hombre piadoso duerme en paz, sabiendo que Dios cuida de él. David no tenía guardias ni consejeros a su lado, pero tenía a Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice: Los que viven con integridad caminan seguros, pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos. La seguridad del justo no viene de ejércitos ni de fortalezas, sino de la presencia del Señor. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 12, dice: Que el amado del Señor viva seguro junto a él. Él lo protege todo el día y descansa entre sus hombros. Así termina el día David. No con miedo, sino con confianza. No con ansiedad, sino con descanso. Dios está contigo al comenzar el día, y también cuando llega la noche. La frase "tú me haces morar en seguridad" puede entenderse mirando hacia atrás o hacia adelante. Es decir, tú me has guardado en seguridad durante el día, el sol no me ha dañado. Esto es gratitud por lo ya recibido. O también de la siguiente manera: tú me harás descansar esta noche en seguridad, y la luna no me herirá con su resplandor. Esto es dependencia confiada en lo que viene. Ambas ideas se complementan, y así nuestros ojos deben estar siempre puestos en Dios, el que nos ayudó en el pasado y el que nos sostendrá en el futuro. David está tranquilo y lo muestra al decir: me acuesto y duermo. Algunos tienen granos y vino en abundancia, riqueza y placeres del mundo, y como Booz se acuestan al lado de sus montones, según el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 7. Pero aunque no tengamos lo que ellos tienen, también podemos acostarnos en paz y dormir como ellos. No solo ir a la cama, sino realmente dormir tranquilos. Así como debemos comenzar el día con Dios y esperar en Él durante toda la jornada, también debemos procurar terminarlo con Él. Este deber de cerrar el día en buen estado espiritual se puede ilustrar perfectamente al observar los detalles del texto y seguir el ejemplo de David. Primero, retirarse para acostarse. La naturaleza nos llama al descanso, igual que al alimento. El hombre trabaja y se mueve activamente durante el día, pero cuando llega la noche, es momento de descansar. Está escrito que Isboset dormía la siesta al mediodía, y fue entonces cuando la muerte lo sorprendió. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículos 5 y 6. También se cuenta que David, al levantarse por la tarde,
cayó en un pecado más grave que la muerte. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Debemos trabajar durante el día para cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado, porque llega la noche cuando ya no se puede trabajar, y ese es el momento oportuno para acostarse. Sofonías, capítulo 2, versículo 7 dice: Y se acostarán por la noche en las casas de Ascalón. El Señor su Dios los visitará y restaurará su bienestar. No debemos hacer del día noche ni de la noche día, como algunos intentan. Hay quienes se levantan durante la noche para hacer daño, robar, destruir, tramar planes contra otros. Job, capítulo 24, versículo 16 dice: De noche, entran en las casas, pues durante el día se mantienen encerrados y no quieren saber nada de la luz. David también se queja de sus enemigos. Salmos capítulo 59, versículo 6, dice: Al anochecer regresan, aúllan como perros callejeros y merodean por la ciudad. Los que hacen lo malo, aborrecen la luz. Judas fue a traicionar a Jesús por la noche, cuando debería haberse retirado a dormir. Proverbios, capítulo 4, versículo 16, dice: No pueden dormir hasta haber hecho lo malo. No pueden descansar hasta haber causado daño. Otros se desvelan por ambición, por conseguir más bienes, más riqueza y más poder. Se levantan de madrugada y postergan el descanso. Salmos capítulo 127, versículo 2, dice: Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. No tiene sentido privarse del sueño para alcanzar lo que no satisface. Eclesiastés capítulo 8, versículo 16 dice: En mi búsqueda de sabiduría, observé todo lo que ocurre aquí en la tierra. La actividad es constante, día y noche, sin descanso. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. No trabajemos por lo que perece, sino por lo que lleva a la vida eterna. La abundancia de la gracia trae descanso al alma. Algunos se desvelan por placer, entretenimientos vanos, fiestas, música, juegos, incluso cosas peores. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7, dice: Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Todo esto consume el tiempo y roba el espacio para las devociones nocturnas. Si uno pasa la noche en jolgorio, ¿cómo podrá al día siguiente tener comunión con Dios? Muchos se quejan de un sermón largo, pero no se incomodan por pasar horas en fiestas o frente a una pantalla. Qué distinto fue David, que se levantaba a medianoche para agradecer a Dios. O su Señor, Jesús, que oraba toda la noche. Es necesario disciplinar esos deseos. Si uno se detiene a reflexionar, verá que estas prácticas perjudican su alma. Hay que aprender a decir que no. Una buena regla es no retrasar demasiado la hora del descanso. Todo tiene su momento. Y como dice el antiguo consejo: acuéstate temprano, levántate temprano, y con salud, riquezas y honra vivirás. Entonces, a menos que haya una urgencia, una obra de misericordia, o una ocasión especial de oración, termina tu día a la hora de vida. Hazlo con gratitud, con humildad por los pecados del día, y pidiendo la misericordia de Dios para la noche. Acuéstate con agradecimiento. Cuando llegues a tu habitación, eleva tu corazón al Dios de misericordia. Agradécele antes de cerrar los ojos. Nunca nos faltan motivos para darle gracias, si tenemos corazón para reconocerlos. Recuerda las bendiciones del día. Salmos capítulo 68, versículo 19, dice: Alabado sea el Señor. Cada día nos lleva en sus brazos, es el Dios que nos salva. Dios nos da vida, nos sostiene y nos rodea de favor. Nos libra de peligros que ni siquiera vemos. Nos ha dado amigos, alimento, salud y paz. Salmos capítulo 34, versículo 20 dice:
Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrado. Y si el día trajo alguna tristeza, decepción o dolor, aún así, Dios sigue siendo bueno. Job, capítulo 1, versículo 21, dice: El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestras penas son pocas y merecidas. Nuestras bendiciones, muchas y no merecidas. También debemos agradecer el caer de la tarde. Así como Dios hizo la luz, también hizo la oscuridad. Génesis, capítulo 1, versículo 5, dice: A la luz la llamó día, y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Agradezcamos ambos momentos, la luz y la sombra, la alegría y también la prueba. Isaías, capítulo 45, versículo 7, dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. El jornalero se alegra cuando llega la sombra, porque sabe que pronto descansará. Y nosotros debemos agradecer el fin del día, como el inicio. Porque el calor y la carga del día no son eternos. Seamos también agradecidos por el lugar donde dormimos. Algunos, como Nabucodonosor, terminaban entre animales. Pero el buen pastor nos da reposo en verdes prados. No dormimos como bestias en cuevas, sino en un lecho de paz. Nuestra almohada no es una piedra como la de Jacob. Agradezcamos que podemos dormir. Hay quienes no logran descansar por causa de enfermedades, temores y angustias. Otros deben cuidar a un familiar toda la noche. Algunos viven con temor por ladrones o por la guerra. Pero nosotros tenemos un hogar tranquilo, sin sobresaltos. Es bueno que al acostarnos pongamos en nuestra mente el pensamiento de la muerte, ese gran cambio que tendrá lugar en nosotros al partir de este mundo. Reflexionar sobre la muerte al final del día aligera nuestras cargas y cruces, nos protege de las tentaciones, nos familiariza con ella y nos hace perder el temor. Job, capítulo 14, versículo 12 dice: El hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que pasen los cielos, no despertará ni se levantará de su sueño. Salimos al mundo para ver y ser vistos, pero muchos viven sin mayor interés hasta que la muerte llega y pone fin a todo. Isaías, capítulo 38, versículo 11 dice: No veré al Señor en la tierra de los vivientes, ya no veré a ningún hombre con los moradores del mundo. Job, capítulo 7, versículo 8 dice: Los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos, y habré dejado de existir. Morir es decir adiós a los amigos, cerrar el capítulo de nuestra historia con ellos. Pero gracias a Dios, no es una despedida definitiva. Esperamos volver a encontrarnos en la mañana de la resurrección, donde no habrá más separaciones. Al morir, el alma se separa del cuerpo, como cuando nos quitamos la ropa para descansar. El alma es el verdadero ser, y el cuerpo solo su vestido temporal. Al morir, dejamos ese vestido, nuestra casa terrenal, y quedamos desnudos ante Dios, sin disfraces ni apariencias. El peso de este cuerpo que a veces nos agobia y limita, quedará atrás. Seremos vestidos con la gracia de Cristo y la inmortalidad, con un cuerpo glorioso semejante al de Él. El cuerpo descansará en la tumba, en el polvo, hasta la resurrección. Job, capítulo 20, versículo 11 dice: Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo. Para quienes mueren sin arrepentirse, la tumba es como un calabozo oscuro, donde sus pecados permanecen con ellos. Pero para los que mueren en Cristo, la tumba es un lugar de descanso sin inquietudes, hasta el día glorioso. Isaías, capítulo 57, versículo 2, dice: Los justos descansan en paz y reposan en su lecho. Job, en medio de su sufrimiento, se consuela sabiendo que pronto descansará en la oscuridad, en un lecho suave, como una rosa o un lirio del valle. Puedes pensar que la tumba es un lugar de descanso para el cansado, como cuando te acuestas por la noche,
confiando en que despertarás renovado para estar siempre con el amado de tu alma. Qué confortante es ir a la cama con esos pensamientos. Y qué consolador será entregarnos a la muerte habiéndonos acostumbrado a pensar así. Al acostarnos, también debemos reflexionar sobre nuestros pecados del día que termina. Debemos alabar a Dios y deleitarnos en Él, pero no olvidar que es necesario arrepentirnos por nuestras faltas y desmanes. Ambos deben ir juntos, la gratitud y el arrepentimiento. No hay duda, nuestra naturaleza sigue siendo corrupta, con raíces amargas. Nuestros pecados son constantes porque no hay justo, ni siquiera uno. Vivimos en un mundo corrupto, y es imposible pasar por él sin mancha. Si decimos que no hemos pecado o que hemos tenido un día sin faltas, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Por eso debemos pedir a Dios que nos limpie, incluso de los pecados que no hemos reconocido. Deberíamos aspirar a la perfección, vigilando para alcanzarla, pero siempre debemos reconocer que nos quedamos cortos y que no somos perfectos. Esta es nuestra triste pero constante experiencia. No hay día que, al cerrar, no nos lleve a ponernos de rodillas. Por eso, debemos examinar nuestra conciencia para identificar las faltas concretas del día que pasó. Revisemos nuestros caminos, pensamientos, palabras y acciones, comparándolos con la palabra de Dios. Miremos nuestro rostro en el espejo y observemos las manchas que hay. Preguntémonos sinceramente, ¿qué hice hoy? ¿En qué fallé? ¿Qué deberes descuidé? ¿En qué me aparté de la voluntad de Dios? Este examen honesto nos ayudará a conocernos mejor y contribuirá más que cualquier otra cosa a la prosperidad de nuestra alma. Cada noche debemos renovar nuestro arrepentimiento por todo lo que hemos hallado pecaminoso en nosotros. Es necesario arrepentirnos sinceramente, lamentarlo, sentir vergüenza por ello y glorificar a Dios haciendo confesión. Si hay algo que nos parece más grave que lo común, debemos lamentarlo especialmente. Y en general, también tenemos que mortificarnos por esos pecados recurrentes que surgen de nuestras debilidades diarias. No debemos tomarlos a la ligera, sino sentir vergüenza, porque son repetitivos y su causa nos afecta profundamente. No demores el arrepentimiento. Debemos hacerlo antes de que el pecado nos engañe y endurezca nuestro corazón. Las demoras son peligrosas. El Salmo 38, versículo 5, dice: Mis heridas hieden y supuran a causa de mi necedad. Aunque durante el día caigamos en pecado por la debilidad de la carne, podemos ser restaurados antes de acostarnos si nos arrepentimos con sinceridad. No debemos desanimarnos, porque el pecado que nos humilla no será nuestra ruina. Debemos aplicar fresca y personalmente la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados y la aceptación de nuestra gracia por medio del arrepentimiento. No pensemos que solo necesitamos a Cristo para la primera conversión, lo necesitamos cada día, pues Él es nuestro abogado ante el Padre, intercediendo continuamente por nosotros. Incluso nuestros pecados diarios serían nuestra ruina si Cristo no hubiera hecho satisfacción por ellos y no estuviera intercediendo por nosotros ahora. El que ha sido limpiado, todavía necesita lavarse los pies de la suciedad que se pega en el camino. Bendito sea Dios porque siempre hay una fuente abierta para lavarnos, y está siempre abierta. Debemos acudir al trono de la gracia para pedir perdón y paz. Los que se arrepienten deben orar para que los pensamientos de su corazón sean perdonados. Hechos capítulo 8, versículo 22, dice: Arrepiéntete de esta tu maldad, y ora a Dios para que te sea perdonado este pensamiento. Es bueno ser específicos en nuestras oraciones, como Ana, que pidió un hijo con fervor. Así, también debemos decir: Señor, perdóname por esto, o perdóname por aquello. Sin embargo, la oración del publicano es siempre apropiada. Dios, sé propicio a mí pecador. Lucas 18:13. Postrémonos con humildad, pidiendo la misericordia de la noche.
La oración al acostarnos es tan necesaria como la oración matutina, porque necesitamos el favor y cuidado divino para que la salida del día sea tan hermosa como la mañana. Oremos para que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, esté protegido por los santos ángeles de Dios, ministros de su providencia. Dios ha prometido enviar sus ángeles para custodiar a quienes ponen en él su refugio, acampando alrededor para defenderlos. Ver Salmos 34:7, por ejemplo. En Cantares 3, versículos 7 y 8, se describe cómo la tierra de Salomón estaba guardada por 60 valientes, todos diestros en la guerra, llevando espada al cinto. Cuánto más segura es la guardia de los ángeles que protegen nuestras camas y nos preservan de los espíritus malignos. Jesús dijo a Pedro: ¿No puedo ahora rogar a mi Padre para que ponga a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Estos ángeles están también a nuestro servicio. Oremos para que nuestro hombre interior esté bajo la influencia y guía del Espíritu Santo, autor y fuente de nuestra gracia. En las ordenanzas sagradas y en el retiro privado, pidamos la obra del Espíritu en nuestros corazones. Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, dice: Cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces él revela a su oído y les señala su consejo. David también lo experimentó así. Salmo 17, versículo 3, dice: Me has inspeccionado de noche, me has probado, y nada inicuo hallaste. Salmo 16, versículo 7, dice: Aun en las noches me enseña mi conciencia. David encontró que la noche es un momento apropiado para recordar a Dios y meditar en Él. Para que esta comunión sea dulce y provechosa, necesitamos la influencia del Espíritu Santo, cuya presencia debemos pedir cada noche al acostarnos, y a quien debemos someternos. No sabemos cómo obra la gracia de Dios mientras dormimos, pero estamos seguros de que el Espíritu tiene libertad para influir en nosotros. Debemos orar, no solo para que nuestra mente no sea perturbada por malos sueños, donde pueden actuar espíritus malignos, sino para que sea aquietada por buenos sueños. He conocido personas que cada noche piden con fe buenos sueños. Segundo, acostarnos en paz. Debemos procurar acostarnos en paz. A Abraham se le prometió que iría a la sepultura en paz. Génesis, capítulo 15, versículo 15, dice: Abraham murió en paz, viejo y lleno de días. Esta promesa es válida para toda su descendencia espiritual, porque el fin del justo es la paz. Josías murió en paz, aunque fue en batalla. Isaías, capítulo 50, versículo 11 dice: Los malvados yacen en dolor. A los justos se les promete que yacerán sin temor. Levítico, capítulo 26, versículo 6 dice: Y os daré descanso en la tierra. Job, capítulo 11, versículo 19 dice: Yacen sin temor del mal. Entremos, pues, en ese descanso, y no nos quedemos cortos de poder hacerlo. Acostémonos en paz con Dios, porque sin esta paz no hay verdadera paz. Dios dice a los malos que no hay paz para ellos, porque están en guerra con Él. El pecado es enemistad contra Dios. Quien persiste en pecado está bajo su ira y maldición, y no puede acostarse en paz. Por eso, pecador, apresúrate a hacer la paz con Dios en Jesucristo, por medio del arrepentimiento y la fe. Toma su fuerza y tendrás paz. Acepta las condiciones de paz que Él te ofrece. No demores ni te entregues al sueño sin estar reconciliado, no sea que mueras así. El pecado intenta enturbiar nuestra relación con Dios, alejándonos de Él y provocándolo. Debemos reconciliarnos con Él por medio de su Espíritu y la intercesión de Cristo. Nada debe interponerse entre Dios y nosotros, ni entre su misericordia que baja y nuestras oraciones que suben. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solo nos acostamos en paz, sino que lo hacemos gozosos, llenos de la esperanza de la gloria venidera.
Quienes tienen muchos compromisos o negocios en el mundo suelen experimentar algún agravio diario, o al menos creen sufrirlo. Al retirarse por la noche, al reflexionar sobre esas ofensas, es común que el resentimiento crezca y que pensemos, le haré como él me hizo. Pero Proverbios, capítulo 24, versículo 29 dice: No digas, haré como él me hizo, pagaré al hombre según su obra. Es entonces cuando la sabiduría y la gracia deben apagar ese fuego de venganza. Nuestra mente debe disponerse a perdonar la injuria. Si otros buscan discutir o pelear con nosotros, nuestra resolución debe ser no entrar en contiendas. Debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y no podemos guardar malicia contra nadie. Veremos que perdonar 20 agravios es mucho más fácil y agradable que vengar uno solo. Si hemos entregado todos nuestros cuidados del día a Dios, podemos acostarnos en paz. Pensar demasiado en el día siguiente suele ser un gran obstáculo para la paz nocturna. Aprendamos a vivir sin inquietud y a confiar todos nuestros asuntos a Dios, quien, según su voluntad, hará lo mejor para quienes le aman. Podemos entonces decir con fe: Padre, sea hecha tu voluntad. Nuestro Salvador exhortó a sus discípulos a no angustiarse pensando en qué comerán, beberán o vestirán, porque el Padre Celestial sabe que necesitan todas esas cosas y se las proveerá. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, dice: Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Por eso, echemos fuera de nosotros esas cargas y preocupaciones. ¿Cómo dormir con gratitud y propósito? Habiéndonos acostado en paz, estamos listos para dormir. Dormir sin propósito es propio del holgazán, pero el sueño que restaura nuestras fuerzas es una misericordia de Dios, tan necesaria como el alimento, y por ello debemos estar agradecidos. Nuestros cuerpos necesitan descanso, pues se cansan aunque no hagamos mucho. A diferencia de los animales que caminan en 4 patas, nosotros andamos erguidos y no podemos mantenernos así por mucho tiempo, pronto debemos echarnos. Que nadie se gloríe en su sabiduría o su fuerza, porque tanto el sabio como el fuerte pasan aproximadamente 1/4 parte de su vida sin usar su fuerza ni sabiduría, débiles e inertes en el sueño. Es triste perder tanto tiempo durmiendo, sin poder servir a Dios o al prójimo con obras de piedad o caridad. Por eso muchos procuran dormir lo menos posible para aprovechar mejor su tiempo despierto, anhelando el día en que no habrá sueño, sino que como los ángeles de Dios, alabarán sin descanso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice: Orad sin cesar. El buen Señor nos da tiempo para dormir y nos provee lo necesario para ello, hace que el sueño nos renueve y fortalezca. Por eso debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios y glorificarle con él. El sueño es un regalo prometido a los santos. Salmo capítulo 127, versículo 2, dice: A sus santos da Dios el sueño. ¿Qué diferencia hay entre el sueño del pecador, que está cerca del castigo, y el sueño que Dios da a sus amados? El consuelo y la necesidad del sueño. Cuán triste es el caso de quienes no pueden dormir a causa del dolor o la inquietud, y pasan noches en vela preguntándose, ¿cuándo nos levantaremos? Pensando en que un rey francés empleaba la privación del sueño como tortura para hacer renunciar a su fe a sus súbditos protestantes, comprendemos la importancia del sueño y sentimos compasión por quienes carecen de este consuelo. Cuán desagradecidos somos a Dios cuando permitimos que el sueño nos impida hacer el bien, como los que pierden la oración de la mañana o la renuncian por la noche, o los que se duermen durante el ministerio, como Eutico cuando Pablo predicaba, o los discípulos en Getsemaní. Los que desean dormir y no pueden recordar cuando desearon estar despiertos y descansando. Reflexión final antes de dormir. Cada día que pasa es uno menos para vivir,
el tiempo se va acabando como arena que cae, y la eternidad se acerca. Nuestros días pasan rápido, más rápido que la lanzadera del tejedor, que va y viene en un instante. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué diremos cuando rindamos cuentas? Ojalá nos acostáramos siempre pensando en la muerte, para redimir el tiempo. Dormiré para la gloria de Dios, como hago todo lo demás, para que mi cuerpo esté más apto para servir al alma y para el servicio de Dios mañana. Así, nuestras acciones cotidianas, por sencillas que sean, se convierten en actos piadosos y santificados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10 dice: Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Me encomiendo ahora a tu gracia, Señor. Es bueno dormir, habiendo entregado a ti cuerpo, alma y espíritu. Salmo capítulo 31, versículo 5, dice: En tus manos encomiendo mi espíritu. Como Esteban, que dijo así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Dormir parece la muerte, y a veces es su puerta. Muchos no se despiertan después de dormirse. Que al despertar, siga estando conmigo Dios. Que el sueño no rompa el hilo de mi comunión con Él, sino que al despertar mis pensamientos vuelvan a Él, y mi corazón permanezca sazonado todo el día. ¿Cómo descansar confiado en la protección divina? El descanso mejor que esperamos está en la presencia del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Los creyentes tienen descanso del pecado en esta vida, y también un descanso eterno en la gloria venidera. Debemos hacer todo esto confiando en Dios, en su poder, providencia y gracia. David veía los ojos del Señor sobre él cuando se retiraba a su aposento, incluso en la oscuridad y sin que nadie más le viera. Sentía la mano protectora de Dios que lo libraba del mal y lo mantenía seguro. Salmo capítulo 36, versículo 6 dice: Tu justicia es como las montañas de Dios, tus juicios son un gran abismo. Señor, tú preservas a los hombres y a las bestias. Dios sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Sin su protección, la muerte nos destruiría rápidamente. La noche nos vuelve indefensos ante enfermedades, accidentes o ataques malignos. No podemos protegernos ni prever lo que nos puede suceder, ni proteger a nuestros seres queridos. Por eso, la providencia divina nos guarda mientras dormimos. Es como la valla alrededor de Job, que ni Satanás pudo romper. Dios nos guarda en su pabellón, bajo la sombra de sus alas. Salmo capítulo 17, versículo 8, dice: Protégeme como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Nos rodea como las montañas rodean a Jerusalén. Salmo capítulo 125, versículo 2, dice: Como los montes rodean a Jerusalén, así rodea Jehová a su pueblo desde ahora y para siempre. Dios bendice la habitación de los justos, para que ningún mal verdadero caiga sobre ellos, ni ninguna plaga se acerque. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: Jehová creará sobre toda la morada del monte de Sión, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, y habrá un toldo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Cualquier provisión humana para seguridad es insuficiente sin la bendición de Dios. Salmo capítulo 127, versículo 1, dice: Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso, el temor sin base es tan dañino como uno justificado. Debemos pedir la gracia de Dios para ser libres del miedo, tanto de los peligros reales como de las sombras que nos aterran. Salmo capítulo 34, versículo 4, dice: Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Si vivimos libres de pecado, fuertes y sin temor, y si te arrepientes, serás restaurado, y serás fuerte, y harás prosperar tu morada. Así dice Job,
capítulo 11 versículos 14 y 15. El pecado trae temor, y el perdón lo elimina. Si nuestra fe está firme, si vivimos por la gracia que vence al mundo, podemos desafiar a la muerte con confianza. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso durmamos confiados, no en nuestra fuerza, sino en la gracia que obra la fe en nosotros. Así dormiremos como cristianos bajo la sombra de las alas divinas, anticipando el descanso eterno. Aplicación práctica para vivir en comunión constante con Dios. Primero, pensemos en cuánto valoramos llevar nuestra fe con nosotros, a donde vayamos. La verdadera vida cristiana no se limita a ciertas fechas o momentos especiales, sino que debe estar presente en cada acción y circunstancia diaria, al levantarnos, al acostarnos, al salir y al entrar en casa. Los verdaderos cristianos no guardan su religión para los domingos o fiestas, sino que la viven a cada instante. Debemos sentarnos a la mesa, acostarnos y levantarnos con la mirada puesta en la providencia y promesas de Dios. Así, aunque estemos en el mundo, viviremos en constante comunión con Él. Para lograr esto, es necesario tener un principio vivo en el corazón, una fuente de gracia que fluya continuamente y nos sostenga. Juan, capítulo 4, versículo 14 dice: Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le dé, se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. También es fundamental vigilar y guardar nuestro corazón con diligencia, siendo estrictos con nuestros pensamientos y emociones. Muchas veces descuidamos esto, más de lo que quisiéramos admitir. Debemos procurar mantener siempre provisiones de la gracia divina y permanecer unidos a Cristo, para que por la fe participemos constantemente de su vida y poder. En segundo lugar, la vida espiritual profunda es, por lo general, invisible para el mundo. Lo más importante sucede entre Dios y el alma, en lo secreto del corazón. Solo Dios, que todo lo ve, conoce lo que hay en nuestro interior. Los santos son llamados así porque su vida está oculta en Dios, tienen una comunión íntima que el mundo no puede entender ni observar. Por eso, es prudente no juzgar a otros, pues no conocemos sus corazones ni las luchas ocultas que enfrentan. Es común que algunas personas muestren una religión superficial, ruidosa y visible, pero sin verdadera comunión con Dios. Por otro lado, hay quienes pasan desapercibidos, pero tienen una relación íntima y constante con Él. El reino de Dios no se ve con ojos humanos, es un misterio profundo que solo Dios comprende plenamente. Tercero, observemos cuánto se perjudican quienes viven sin Dios, entregados a una mente vana y carnal. Para muchos, el secreto de la comunión con Dios es desconocido. Cuando se les habla de esto, lo consideran un misterio o un lenguaje extraño. Viven buscando los placeres o beneficios del mundo sin tener a Dios presente en sus pensamientos ni en su vida. Aun cuando dependen de sus dones, no reconocen ni confiesan su dependencia de Dios, ni se preocupan por asegurarse su favor. Esta vida sin Dios no solo es vacía, sino dañina para ellos mismos, porque pierden los consuelos más valiosos que existen en esta vida. ¿Qué paz puede tener quien no está en paz con Dios? ¿Qué esperanza firme puede tener sin fundamento en Él? ¿Qué alegría duradera, si no proviene de la fuente de la vida eterna? ¿Qué sabios serían si recordaran a su Creador y Benefactor todos los días? Cuarto, pensemos en lo agradables y sosegadas que podrían ser nuestras vidas si no fueran por nuestras propias faltas. Algunos temen a Dios y hacen justicia, pero están llenos de inquietudes, quejas y temores. Esto sucede porque no viven plenamente la vida de deleite y dependencia en Dios que podrían tener. Dios ha provisto paz y sosiego para sus hijos, pero muchos no aprovechan esta bendición. ¿Cuánto mejor sería si todos los que temen a Dios pudieran vivir contentos y sin temor, confiando plenamente en Él y entregando sus cargas a su cuidado? Dios es nuestro Padre amoroso,
porque sabe lo que es mejor para nosotros y elegirá nuestra herencia. Quinto, la mejor preparación para enfrentar las pruebas y cambios en esta vida es mantener una comunión constante con Dios. Debe ser un hábito diario invocar su presencia para que cuando llegue la tribulación, la oración sea una ayuda inmediata y poderosa. Si en tiempos de paz y prosperidad hemos mantenido nuestros ojos en Dios, podremos acudir a Él con confianza en momentos difíciles. Aunque alcancemos paz y serenidad, debemos recordar que en este mundo tendremos tribulación, pero en Cristo podemos tener paz verdadera. Si cada día es vivido en reposo y comunión con el Señor, ninguna dificultad podrá trastornarnos en lo profundo. Sexto. Por último, preparémonos para el mundo eterno que nos espera después de esta vida. Sabemos que Dios nos llevará a la muerte, y nuestra mayor preocupación debe ser estar preparados para ese día. Lo mejor que podemos hacer es retirarnos frecuentemente para conversar con Dios, desapegarnos cada vez más de este mundo pasajero y acostumbrarnos al cielo que nos espera. Quienes tienen su corazón en el cielo, comienzan a vivir su descanso celestial ya aquí. Si entramos cada noche en ese reposo espiritual, tendremos la garantía de un descanso bienaventurado en los brazos del amor divino, en un lugar donde no habrá día ni noche, solo alabanza continua a aquel que es nuestro eterno descanso.